nostalgia, añoranza por aquello que se ha perdido, aquello que ya nunca se podrá recuperar. Hoy vamos a hablar de arquitecturas perdidas, que es un tema siempre fascinante porque habla del pasado de las ciudades, de sus intereses y de sus buenas y malas decisiones a lo largo de la historia. ¿Realmente puede una ciudad sentir remordimientos por no haber sabido preservar su patrimonio o dejar que las fuerzas del mercado inmobiliario lo hicieran desaparecer? Nueva York ha tenido que preguntarse esto muchas veces en su reciente historia. La decadencia y dolorosa final demolición de la original y grandiosa Pennsylvania Station fue una dura lección para esta ciudad donde, a partir de entonces y mediante la entonces, en 1965, creada Comisión Municipal de Patrimonio o de Landmarks, se trató de establecer las bases para que un error de tales dimensiones no se volviera a repetir. Pero, ¿realmente se logró esto? Caminando por Broadway, dirección Downtown, podemos ver reflejada en la arquitectura que forma ese llamado Cañón de los Héroes las huellas que el siglo XX ha dejado en esta ciudad. Al llegar a la intersección de Broadway y Liberty Street, no podemos evitar fijarnos en el edificio llamado One Liberty Plaza. El edificio donde hoy entran y salen a diario cientos de trabajadores de empresas como el índice tecnológico Nasdaq o de la firma financiera Goldman Sachs, concebido inicialmente como el United Steel Building y obra de la prestigiosa firma Skidmore, Owens & Merrill, también llamada SOM o SOM, y que ocupa el escenario de una de las más ilustres muertes arquitectónicas neoyorquinas. No siempre esta esquina de la llamada Gran Vía Blanca, que es Broadway, tuvo esta imagen tan ligada al movimiento moderno. Durante casi las primeras 7 décadas del siglo XX se erigió en él el que la crítica ha calificado como uno de los edificios más bellos construidos en esta ciudad y que durante un breve periodo de tiempo ostentó el título de ser el edificio de oficinas más alto del mundo. Es, o para ser más precisos, era el Singer Building o Singer Tower, el rascacielos perdido de Manhattan. Bienvenidos un podcast más a Nueva York. La época, primera década del siglo XX. Estamos en la llamada Progressive Era. Nueva York acaba de consolidarse como la ciudad formada por los 5 boroughs que hoy conocemos. El puente de Brooklyn ya comunica este recién incorporado con Manhattan sobre el East River y su población ya supera de lejos los 3 millones de habitantes. Es la época de la industria, las fortunas creadas a su alrededor y el deseo de estas de mostrar a la sociedad y al mundo la grandiosidad y el poderío de las empresas. El mejor vehículo para transmitir esto al público es la arquitectura.
ejemplo de esto es el majestuoso Chrysler Building que todavía hoy podemos admirar en el Midtown de Manhattan. La Singer Manufacturing Company es una de esas grandes industrias que florecen en este inicio del siglo XX. Al frente de ella se encontraba Frederick Bourne, la primera sede de esta compañía en Nueva York, el llamado Little Singer Building, es diseñado por Ernst Flagg. Es un pequeño edificio de Art Nouveau situado en el 561 de Broadway, junto al Soho neoyorquino, y que presenta una muy interesante fachada compuesta por acero, ladrillo, detalles de cerámica. Hoy todavía lo podemos ver y admirar en Broadway. Pero parece que a la compañía, ante el fuerte crecimiento que estaba experimentando, este edificio se le quedaba pequeño y así Bourne, el presidente, decide encargar también otra vez a Ernst Flagg un nuevo edificio, también en Broadway, aunque esta vez un poco más abajo, dirección Downtown. Ernst Flagg, arquitecto también representante del estilo Beaux-Arts o Bellas Artes, con formación parisina como muchos otros arquitectos americanos de esta época. En la década de 1890, Ernst Flagg había denunciado ya el crecimiento descontrolado de los rascacielos y en este inicio del siglo XX se encontraba ya horrorizado por las oscuras y encajonadas calles que estos edificios estaban produciendo. Pero en estos agitados primeros años del siglo XX y ante un pujante mercado inmobiliario en Nueva York, parece que las opiniones de este arquitecto no tuvo mucho peso ni repercusión, por lo que Flagg decidió adaptar sus principios a la construcción de los rascacielos. En este mismo podcast hemos hablado sobre el Equitable Building y la primera Zoning Resolution o normativas urbanísticas de 1916, donde se hablaba del problema que tenían por aquel entonces con los edificios que ascendían verticalmente en toda su altura y sin ningún tipo de retranqueo respecto a las alineaciones oficiales de calle. Flagg, que ya era consciente de este problema, propuso que en rascacielos, a partir de su 10ª planta, el edificio debería retranquearse respecto a la alineación de la fachada, de tal manera que la torre del edificio ocupase aproximadamente solo 1/4 parte de la superficie del solar. De esa manera, las 4 caras de esa torre podría recibir un tratamiento arquitectónico y así dar una mayor riqueza al paisaje de la ciudad. Su propuesta imaginaba el concepto de una ciudad compuesta por torres bellamente diseñadas y construidas. También Flagg introdujo la idea de la transferencia de derechos de edificabilidad o air rights desde unos propietarios a otros en las distintas parcelas, algo que hoy en día es moneda común y parte de las normativas urbanísticas para casos determinados. Y así Flagg aplicó sus principios al diseño de este nuevo Singer Building.
los planes de la compañía Singer para construcción de su nueva sede corporativa comenzaron en 1902, cuando la compañía adquirió los terrenos. El primer diseño de Ernst Flagg fue una torre de 35 plantas, pero pronto la compañía decidió que necesitaría el doble de altura para el edificio, llegando así a un edificio de casi 600 pies de altura. En 1908, únicamente 20 meses después del inicio de los trabajos de cimentación, el edificio en estilo Beaux-Arts, con su característico piedra blanca y ladrillo rojo, alcanzó los finales 612 pies de altura. Aunque en este momento este nuevo edificio, la Singer Tower, superó de largo a los edificios existentes en Nueva York, la Torre Singer solo pudo mantener su título de edificio más alto del mundo durante un año, cuando fue superada por el Metropolitan Life Tower, situado en Madison Avenue. El edificio, que respondía punto por punto al concepto de Flagg de Ciudad de las Torres, contaba con una base que ocupaba la totalidad de la superficie del solar y una torre central de 65 por 65 pies, aproximadamente unos 22 metros, que culminaba con una mansarda bulbosa y una gigantesca linterna en su cima. Al ya mencionado ladrillo rojo se sumaba en el diseño las decoraciones de terracota y las ventanas de acero ricamente decoradas que se elevaban en la totalidad de la altura de esta torre central. Mención especial para el vestíbulo del edificio, que fue calificado como grandioso. Muchos le dieron la cualidad de brillo celestial. Un bosque de columnas de mármol rosa se elevaban hasta una serie de cúpulas delicadamente decoradas con molduras de escayolas. También estas columnas estaban bellamente decoradas con detalles de bronce. Estos detalles de bronce configuraban el logotipo de la compañía Singer Manufacturing Company. Aparte de Singer, otras empresas utilizaron el edificio como oficinas a lo largo de su vida útil en la primera mitad del siglo XX. Pero llegan los años 60 y empiezan los problemas. La compañía, ante problemas de operaciones, necesita otro tipo de espacios y decide alquilar espacio de oficinas en el Rockefeller Center, en el Midtown de Manhattan. En 1961, finalmente, Singer Company vende el edificio y completa su traslado definitivo a sus nuevas oficinas, en las que se encuentra como inquilino. Los intentos del nuevo propietario, un promotor inmobiliario llamado William Seckendorf, se centraron en buscar que la New York Stock Exchange, la bolsa de valores, se trasladara a las instalaciones de este edificio para realizar desde allí sus actividades. Este intento no dio los frutos deseados. En 1964, finalmente, este promotor vende el edificio a la United States Steel Company y
junto con el edificio vecino del City Investing Building, son condenados a la demolición. Y es aquí donde podemos hablar del problema relacionado con la eficiencia y la idoneidad del diseño de este edificio para la función que se le había asignado. Nos dicen que en la década de 1960 el edificio ya era considerado muy ineficiente debido a sus reducidas dimensiones interiores, sobre todo la porción del edificio correspondiente a la torre, que contenía únicamente 4.200 pies cuadrados, aproximadamente unos 390 metros cuadrados por planta, en comparación con los 37.000 pies cuadrados, unos 3.400 metros cuadrados, 10 veces por planta, que tendría posteriormente el edificio que lo reemplazaría en la misma ubicación, el llamado US Steel Building, el que hoy en día conocemos y que hemos mencionado al principio, One Liberty Plaza. Y es que cuando hablamos de arquitectura hemos de tener muy en cuenta cómo es la mente de un promotor inmobiliario y el mercado inmobiliario. A pesar de que uno pueda ver la belleza en las formas, en las decoraciones, realmente la belleza ha de estar, aparte de eso, en la eficiencia y la adecuación a la función y también, por qué no decirlo, al mercado en el que un edificio ha de desenvolverse. Habría que hablar sobre cómo se llegó a la decisión que llevó a la demolición del edificio. Y es que a pesar de que en 1967 Nueva York ya contaba con la Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico, su Landmarks Preservation Commission, y que este edificio Singer ya era considerado como uno de los más icónicos edificios de la ciudad, finalmente no recibió esta designación o esta calificación de protección del patrimonio que habría evitado la demolición. Alan Burnham, que era el director de esta comisión, decía en agosto de 1967 que si el edificio hubiera sido protegido o calificado como patrimonio histórico, la ciudad hubiera tenido que o bien encontrar un comprador para el edificio o bien adquirirlo ella misma. Hemos hablado muchas veces de los serios problemas financieros que atravesaba Nueva York en aquellos postreros años de la década de los 60 y 70, por lo que este escenario parecía de todos modos inviable. La demolición comenzó en agosto de 1967 y se completó el año siguiente. Por aquel tiempo fue el edificio más alto jamás demolido hasta la fatídica fecha del 11 de septiembre de 2001, cuando tras los ataques el World Trade Center, situado únicamente una manzana más allá, se derrumbó por efecto de esas colisiones. Hoy por hoy el Singer Building es el tercer edificio más alto en ser demolido o destruido y todavía es el edificio más alto cuya demolición ha sido planeada. En su inventario de 1963, el ya nombrado preservacionista Alan Burnham clasificó al Singer Building
junto con otros todavía hoy existentes como el Woolworth, el Metropolitan Life y otros edificios de la ciudad, como uno de los más importantes jamás construidos. En 1967, Burnham, que falleció en 1984, era el director ejecutivo de la nueva Comisión de Conservación del Patrimonio. En los archivos de esta agencia se han encontrado una solicitud desde el departamento de Alan Burnham pidiendo o solicitando a la US Steel Company, una vez que estaba proyectando la construcción del nuevo edificio One Liberty Plaza, se le pidió que considerase mantener al menos el lobby del edificio, una petición que no llegó a buen puerto. Pero como en todas las tragedias, siempre podemos aprender algo. Podemos aprender que las grandes obras de arquitectura no se caracterizan únicamente por su belleza formal, su ornato, sino también por su belleza funcional, su capacidad de adaptarse al uso de los materiales, al uso de sus ocupantes, al entorno urbano, al entorno histórico, al entorno económico en que se ubican. Algo que en una ciudad, y sobre todo una ciudad tan cambiante y tan sujeta a estas fuerzas sociales como es Nueva York, es algo a todas luces imprescindible. Eso lo podemos ver hoy todos los días. En muchos distritos de Nueva York, edificios de más de 100 años que en su día fueron talleres de manufacturas de textiles, hoy en día sobreviven como vistosos edificios de oficinas que mueven la economía de esta ciudad, evidentemente siempre con las consiguientes adaptaciones a las normativas de la construcción actuales. Quiero cerrar esta historia de Nueva York en este podcast recomendando el libro Lost New York de Marcia Rice, donde podemos ver mucha arquitectura desaparecida de Nueva York, como este mismo Singer Building, Penn Station o el original Madison Square Garden, obra del arquitecto Stanford White, un edificio situado en el Madison Square Park actual y que también contaba con esa característica de una torre pequeña, pero que estaba claramente inspirada en la Giralda de Sevilla. Y así cerramos el podcast de hoy con únicamente el recuerdo de que la próxima vez que paséis por Broadway y veáis esa figura del One Liberty Plaza, recordéis que una vez hubo allí uno de los edificios más bellos jamás construidos en esta ciudad, el edificio o el rascacielos perdido de Manhattan, el Singer Building. Un Minuto en Nueva York Podcast. Síguelo en Twitter, Instagram y Facebook. Suscríbete en iVoox, Spreaker y Apple Podcast. O escúchalo en radioviajera.com y radiopodcastellano.es.